China no solo proporcionó una actualización, emitió un veredicto. No hubo una gran conferencia de prensa, ni advertencias previas, ni un momento orquestado de emoción, solo una carga silenciosa. Una colección de archivos FITS, lecturas fotométricas, posiciones astrométricas y flujos de datos con marcas de tiempo se deslizaron en sus archivos nacionales, como si fueran simples documentos ordinarios. Pero para los científicos que se adentraron en esos archivos, no era nada ordinario. Reconocieron una confirmación del único escenario que los astrónomos de Occidente esperaban evitar enfrentar, porque las nuevas observaciones de China sobre 3I Atlas, recopiladas durante el más peculiar apagón de 36 horas en la astronomía occidental, hacen más que llenar un vacío. Alteran toda la línea de tiempo, revelan un objeto interestelar que se ilumina cuando no debería hacerlo, expandiendo su coma de maneras que desafían nuestros modelos, desarrollando una estructura de cola que contradice las lecturas anteriores, y mostrando una precisión que ningún cometa natural debería exhibir. Extrañamente, nada del objeto en sí ha cambiado, y sin embargo, todo lo demás sí ha cambiado. Como si 3I Atlas no estuviera esperando el calor solar, estaba anticipándonos, esperando ese hueco, esperando el momento en que solo una nación estuviera observando. En el descubrimiento de China, nos revela un nuevo misterio. Corrobora el que hemos estado evitando, el que temíamos desde el principio. El apagón en la línea de tiempo es crucial, y esa línea de tiempo está equivocada. El 1 de julio de 2025, el estudio Atlas de Chile identificó por primera vez el objeto que llevaría el nombre de 3I Atlas, marcando solo la tercera visita interestelar confirmada en la historia de la humanidad. Sin embargo, desde el momento en que los astrónomos ejecutaron su órbita, algo se sintió extraño. No solo se movía rápido, era alarmantemente rápido, viajando a velocidades heliocéntricas cercanas a los 209.000 km por hora, deslizándose por el sistema solar en una trayectoria que nunca perteneció a nuestro Sol. A los observatorios occidentales destinaron enormes recursos para rastrearlo en Hubble, JWST, VLT, Gemini, todos sincronizados para crear un arco de observación continuo. Luego, justo cuando el cometa entró en la fase más crítica de su evolución, todo se oscureció. No fue un accidente, sino un apagón programado de 36 horas. 5 importantes observatorios occidentales se desconectaron. Realineación de giroscopios, limpieza de espejos, cambios de instrumentos, repriorización de misiones. Todos los ciclos de mantenimiento coincidieron con una precisión inquietante. Y en esa breve ventana, un hueco en el tejido de la astronomía global se abrió. 3I Atlas se deslizó peligrosamente cerca del resplandor del Sol. En el momento exacto cuando un cometa debería revelar su verdadera estructura, a través de gazing en picos, activación de chorros, razones polvo-gas, expansión de la coma, fracturas de estrés en el núcleo, todo lo que dependemos para comprender qué es. Un cometa natural no tendría nada que ocultar. Uno antinatural revelaría todo. Pero Occidente cerró los ojos. China no lo hizo. En las estaciones de alta altitud en Tibet, Qinghai y Yunnan permanecieron despiertas durante el apagón, sin ciclos de mantenimiento, sin conflictos de programación, sin cambios de instrumentos. Los cielos en ese hemisferio eran oscuros, estables y perfectamente alineados para un seguimiento continuo. Mientras los observatorios más avanzados de la Tierra dormían, China capturó posiciones astrométricas ininterrumpidas, tasas de expansión de coma, morfología de cola, fotometría multifiltro, distribuciones de tamaño de granos de polvo, curvas de evolución de brillo, cada fotograma marcado con precisión de milisegundos, cada exposición alimentada en sistemas de enfriamiento, funcionando bajo aire nocturno sub-cero, cada archivo FITS enviado a través de enlaces de fibra óptica redundantes a servidores en Beijing y Nanjing. Y lo que registraron no fue lo que los científicos occidentales esperaban ver cuando terminó el apagón. La coma no solo creció, se expandió hacia el Sol. La cola no solo apareció, se alargó a un ritmo anormal. El brillo no solo fluctuó, aumentó en 0.3 magnitudes en solo unas horas. El perfil de polvo no solo cambió, se movió hacia granos de carbono grandes. Algo sin precedentes para un cometa con esta historia química. China no llenó el vacío. Lo expuso. Para entender lo que encontró China, necesitamos entender qué es la coma. Un halo de polvo y gas liberado cuando un cometa se despierta cerca del Sol. Pero 3I Atlas no se despertó. Reaccionó, respondió. Habló en partículas. Desde mediados de julio, JWST y Cepheid-X ya habían detectado algo extraño. Una coma dominada por dióxido de carbono, no agua. Una firma que implica una historia térmica totalmente diferente a cualquier cometa nativo de nuestro sistema. Pero durante el apagón, cuando la radiación solar alcanzó su máximo,
China observó la propia señal de eco del cometa, un aumento de brillo, una onda de expansión, un rearrangement estructural de la nube de polvo. No fue sublimación aleatoria. View on Patreon. Y para captar ese patrón, necesitabas ojos sobre el objeto cada minuto. China los tenía. Occidente no. Cuando JWST y VL te volvieron a estar en línea, la serie temporal estaba rota. El cometa se había movido 1.2 millones de km, suficiente para difuminar la reconstrucción de cualquier modelo de alta resolución. Pero los datos de China lo unieron como si no se hubiera perdido nada. Y cuando los científicos alinearon las lecturas de la coma, la conclusión fue simple. El visitante interestelar no se comportaba como un cometa tratando de sobrevivir al Sol. Se comportaba como un objeto respondiendo al mismo anés. Esta parte de la historia puede no sonar dramática, pero lo es. Cada fotón que China capturó pasó a través de detectores CCD enfriados con nitrógeno, canales de corrección atmosférica, servidores de redundancia en verificación de vacíos de alta altitud y alineación de metadatos utilizando calibración cruzada de curvas de luz. Gaia DR3, Xeon secuencias de Landau. Todo esto mientras observatorios occidentales con espejos 4 veces más grandes grababan nada. Y el resultado, China creó la primera secuencia fotométrica continua de un cometa interestelar durante su máximo activación solar. Los datos mostraron elongación de la coma hacia el Sol, un aumento fotométrico consistente con activación de chorros, razones de polvo, incompatibles con la sublimación impulsada por agua, un perfil de brillo del núcleo inconsistente con estimaciones de tamaño tan bajas como 300 metros, y precisión astrométrica que redujo el error orbital en un factor de 5. Esto no fue solo buena astronomía, fue astronomía estratégica. Y dentro de esa estrategia, China registró el momento que la ciencia occidental perdió, el momento en que 3i Atlas reveló su verdadera naturaleza. Cuando los observatorios occidentales volvieron a estar en línea, el daño ya estaba hecho, no al cometa, sino a nuestra comprensión de él. Un lapso total de 36 horas, sin datos durante la progresión periheliana de un objeto interestelar de movimiento rápido no es un vacío. Es una herida. Sin los registros de China, Occidente habría despertado ciego ante la asimetría repentina de la coma, la estructura del chorro hacia el Sol, el aumento de brillo, el cambio de polvo a gas y los sutiles cambios en la trayectoria. Pero la parte más condenatoria fue que los modelos occidentales, al ser actualizados, no se alineaban totalmente con el comportamiento natural de los cometas. La sección faltante de la curva de luz dejó incertidumbres demasiado grandes para ignorar, y cada recalibración apuntó a la misma conclusión. A lo que sea 3i Atlas no actúa como un cometa expulsado aleatoriamente de otra estrella, y el silencio de las agencias occidentales NASA, ESA, Newer Labs y ISO ensordecedor, porque había una cosa que no podían negar. En China podría demostrarlo. Cuando China subió los archivos del periodo de apagón al portal China, versión original, Sky Survey, astrónomos de todo el mundo los vieron antes que ningún comentario oficial se publicara, sin comunicado de prensa, sin interpretación, solo datos en bruto, la forma más honesta de verdad en la ciencia. En un plazo de 12 horas, el Centro de Planetas Menores recalibró la órbita. Las instituciones estadounidenses descargaron los conjuntos de datos. Los analistas europeos realizaron su propia fotometría. La incertidumbre orbital se redujo de 25 a 5 arcosegundos. La trayectoria hiperbólica del cometa fue confirmada con precisión sin igual. Pero la extraña vuelta es esta. A la elongación de la coma no fue ruido aleatorio, fue direccional, intencionada, casi como una señal. Un patrón de respuesta activado por la radiación solar. La señal de eco mencionada en el documento no era una metáfora. Era literal. 3i Atlas reaccionó a la luz solar como si supiera que ésta se aproximaba a An. Una vez que se fusionaron los datos chinos y occidentales, ocurrió algo imposible. Las lecturas espectrales de Spherex, el perfil de brillo de Hubble, la geometría de la coma de la fotometría BVR de China, las posiciones astrométricas derivadas de Gaia DR3, la distribución de polvo modelada a través de luz dispersada, las restricciones de tamaño del núcleo y las recalibraciones orbitales. Todo se alineó en una única línea de tiempo continua y coherente. Y esa línea de tiempo unificada muestra un cometa dominante en CO2. QV no debería comportarse como uno, basado en una curva de brillo inconsistente con la historia térmica. Una estructura de cola que cambió durante las horas del apagón. Un núcleo demasiado pequeño para producir la coma observada por medios naturales. Un ratio de polvo a gas muy fuera de lo normal en el sistema solar. Una trayectoria hiperbólica con una precisión sospechosa. Un objeto respondiendo más rápido a la activación solar de lo que la física predice. Esto no es solo una roca aleatoria de otra estrella. Esto es un fenómeno.
Y el descubrimiento de China confirmó lo que todos temían en no. Estábamos rastreando un cometa interestelar pasivo. Estábamos vigilando un objeto interestelar activo. Las observaciones de China no alegan tecnología extraterrestre, no promueven conspiraciones y no especulan. Simplemente muestran la verdad que Occidente intentó evitar. 3i Atlas se comportó de manera diferente cuando solo una nación estaba observando. Se iluminó cuando nadie más podría medirlo. Alteró su estructura de cola cuando solo un hemisferio tenía ojos sobre él. Expandió su coma en una dirección que contradice los modelos naturales. Respondió a la luz solar de una manera que parecía activación, no fusión. Produjo datos que se alinean demasiado perfectamente como para ser desestimados como una coincidencia. El temor no era que el cometa fuera peligroso. El temor era que el cometa era deliberado, intencionado, coherente, y el descubrimiento de China lo confirmó. Esto no era solo un objeto interestelar, era un evento interestelar. Y lo que sea que realmente sea 3i Atlas, sabe cómo ocultarse. Y sabe cuando no estamos mirando en al final. No fueron los telescopios los que sorprendieron al mundo. No fueron las imágenes, ni los picos de brillo, ni la expansión de coma imposible. Fue el silencio en Occidente y los datos del este que lo quebrantaron. Porque China no solo observó algo extraño, observaron algo que el resto de nosotros no estábamos destinados a ver, algo que se deslizó en la hora del apagón como un susurro. Cambió su comportamiento cuando ningún observatorio occidental estaba vigilando, y luego emergió al otro lado, sin parecerse en nada al objeto que pensábamos conocer. Durante meses, los astrónomos insistieron en que 3i Atlas era un cometa, un errante congelado de otra estrella, nada más. Pero los cometas no reaccionan selectivamente, no cambian la dirección de su coma en las horas exactas en que la mitad del planeta está ciega, no se iluminan a demanda. No alteran sus perfiles de polvo solo cuando son observados por una sola nación, y no imitan patrones de activación en el momento en que la radiación solar alcanza su cúspide. El descubrimiento de China no creó miedo. Lockman confirmó que el objeto que recibimos como un visitante interestelar inocente se comportaba como si supiera cuando estaba siendo observado, algo que respondió a la energía solar no con fusion, sino con precisión, algo que estructuró su cola, reformó su coma y ajustó su brillo como si funcionara a través de un mecanismo regido por un conjunto de instrucciones, grabadas en algún lugar muy lejos de nuestro Sol. El miedo nunca fue que 3i Atlas se estrellara contra la Tierra. El miedo era que no fuera pasivo, no aleatorio, no simplemente errante, que estuviera haciendo algo y esperando el momento adecuado para hacerlo. Y cuando ese momento llegó, la comunidad científica internacional estaba ciega, salvo por una nación. Las mediciones de China unieron las horas perdidas en una línea de tiempo continua, y esa curva perfecta es la parte más inquietante, porque cuando la miras, el comportamiento no es caótico, es coherente, intencionado, como una corrección de trayectoria, como una secuencia de activación, como una respuesta en cada patrón que Occidente pasó por alto. China lo capturó. Cada duda que Occidente trató de desestimar, China la confirmó. Cada temor que los científicos susurraron en privado se ha convertido ahora en el centro de la conversación. Si 3i Atlas se comporta de manera diferente, dependiendo de quién lo está observando, entonces, ¿qué exactamente nos está observando a nosotros? Porque esto se reduce a algo más simple y aterrador. Estamos estudiando un objeto que no se comporta como un objeto, se comporta como un sistema, uno que no tiene ninguna obligación de revelarse a nosotros. Uno que utilizó la ventana del apagón para exhibir un rostro diferente, una estructura diferente, una verdad diferente, y solo una nación lo vio por primera vez en la astronomía moderna. La humanidad no está dividida por la interpretación, sino por la información. Una nación tiene el capítulo perdido, y el universo no está esperando que los demás se pongan al día. Así que ahora, mientras 3i Atlas continúa su silencioso camino, a través del sistema solar errando, acelerando, reformándose bajo la luz de nuestro Sol, nos enfrentamos a una verdad que no puede ser ignorada. No solo detectamos un objeto interestelar, detectamos una intención interestelar, tal vez pasiva, tal vez antigua, tal vez benigna, tal vez algo más por completo, pero intención, no menos. Y sin importar cuál sea la verdad final, un hecho se mantiene por encima de todo: el universo está prestando atención y acaba de demostrar que sabe cuando no miramos. Si esta historia te ha dejado cuestionando que realmente entró en nuestro sistema solar, no mires hacia otro lado ahora. Suscríbete para no perderte lo que China y ahora NASA revelen a continuación. Activa las notificaciones, porque el próximo lanzamiento de datos podría cambiar todo lo que creemos saber. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que 3i Atlas es solo un cometa o el primer sistema interestelar que la humanidad ha presenciado en movimiento?